Vamos a orar. Señor Dios bueno y misericordioso, gracias Señor te damos en esta mañana por todas tus bondades, tus misericordias Señor para con nosotros. Gracias por Cristo, gracias por la cruz, gracias porque nos permite poder reunirnos como iglesia Señor, adorarte en nuestro servicio público. Te pido Señor que nos ayude a que podamos meditar, reflexionar Señor en esa vida digna Señor que tú has considerado para nosotros, Dios. Que nos ayude, Señor, a meditar en cómo debemos comportarnos, en cómo debemos vivir de manera digna para glorificarte, para exaltarte, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a lo que tú has revelado en las Escrituras. Que nos ayude, Señor, a ajustarnos. Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Amén. Hoy quiero continuar con el título del sermón de hoy, una vida considerada digna por Dios. Y es ya el sermón número 7 de la serie que iniciamos, titulada Las características de una iglesia saludable, basado en la primera carta a los tesalonicenses, y estamos a la altura del capítulo 2, sería versículo 12, aunque vamos a hacer una pequeña introducción de los versículos que anteceden el versículo 12, y vamos a leer entonces desde el versículo 10 hasta el 12, aunque nos vamos a enfocar, el corazón de lo que vamos a ver en esta mañana está basado en el versículo 12, pero leemos desde el versículo 10. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice el texto: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y reitero, vamos a estar hablando de una vida considerada digna por el Señor. Una vida considerada digna por el Señor. Y vemos que el apóstol Pablo está utilizando aquí una figura paterna para el apóstol Pablo hacer una especie de paralelismo con el cuidado espiritual que él tenía con la iglesia y con lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Tesalonicense. Hay diferentes tipos de padres, podríamos mencionar algunos tipos de padres, pero Pablo está hablando específicamente de un padre que está preocupado por la salud y por el bienestar de sus hijos. Y lo más normal es que un padre hable con sus hijos, que un padre aconseje a sus hijos y que un padre guíe a sus hijos en el andar de su vida. Y así Pablo está hablándole a esta iglesia y nos está hablando a nosotros como un padre habla a sus hijos, con el interés de un padre de que a sus hijos le vaya bien y que sus hijos puedan conducirse bien en esta tierra. En el caso de Pablo, que sus hijos puedan comportarse y puedan vivir de manera digna, conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y podríamos hacer un paralelismo y verlo, nosotros como padres, nosotros deberíamos preocuparnos por nuestros hijos, nosotros deberíamos preocuparnos de que, al igual que como Pablo está preocupado por la iglesia, nosotros deberíamos preocuparnos porque nuestros hijos puedan salir adelante, y por ello nosotros tratamos de que nuestros hijos puedan estar educados, tratamos de enseñarles cómo conducirse ante los demás, cómo responder incluso hasta un saludo. Le enseñamos o tratamos de enseñarle el valor de las cosas y cómo ellos deberían comportarse donde hay más personas. Nuestros hijos, nosotros les damos instrucciones y
Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con la iglesia, dándole instrucción. Y por eso el paralelismo que él usa entre padres, y está usando el paralelismo y la figura de un padre para él decirle a la iglesia, y que la iglesia pudiera entender que él es como un padre espiritual para la iglesia, y por ello él está consolando a la iglesia para que la iglesia pudiera crecer en la fe. Y exhorta a la iglesia, y esto es una situación complicada, porque a veces cuando a la iglesia se exhorta, muchas veces la iglesia no acepta. Muchas veces la iglesia no acepta la exhortación. ¿Y por qué muchas veces la iglesia no acepta la exhortación? Porque a veces la iglesia, como la iglesia está compuesta por seres humanos, a los seres humanos no les gusta que lo corrijan. Al ser humano, cuando lo corrigen se siente mal. Y usted puede decir sí o no. Pero el ser humano es así. Cuando al ser humano le corrigen algo, tiende a sentirse mal, aunque no debería. Yo recuerdo una vez yo tenía dolor de garganta. Yo tenía como 12 o 13 años. Eso fue hace unos cuantos días. Y yo tenía amigdalitis. Y me llevaron al médico. Me pusieron lo que yo considero que es la antesala del infierno, que es una inyección. Me inyectaron y me pusieron un tratamiento como por 6 meses, donde yo tenía que todos los meses, a fin de mes, ponerme una inyección. Esa primera inyección que me pusieron me agarraron como entre 10. Yo recuerdo que a uno le di una patada, a otro lo mordí. Eso fue una travesía. Pero yo debía ponerme una inyección a fin de mes. Yo tenía que caminar 3 esquinas para ir donde una señora que ponía inyecciones, y entonces ahí ella me ponía la inyección y no le daba como 10 pesos, 25 pesos, 20 pesos. Eso. Hey, ¿qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? Bueno, al mes, cuando se cumplió el mes que yo debía ir, yo fui, me entregaron la inyección que yo debía darle a la señora para que la señora me pudiera inyectar, y yo fui, y cuando yo voy, que ya yo estoy llegando a la casa, me arrepiento a mitad de camino, cruzo al parque y yo recuerdo que cogí una ramita de un árbol y comencé con la ramita del árbol. ¿Me la pongo? No me la pongo. ¿Me la pongo? No me la pongo. Y ganó el me la pongo, pero como yo hago lo opuesto, no me la puse. Al mes siguiente lo mismo. Y ya cuando pasó el primer mes, el segundo mes, a mediados ya del otro mes, me dio una fiebre terrible y un dolor de garganta que no me pasaba ni siquiera agua, insoportable. Volvieron y me llevaron al médico nuevamente. Y ahora yo tenía 2 problemas, porque yo tenía el problema de la amigdalitis, pero también tenía el problema de que tenía que decir la verdad, y el decir la verdad entonces iba a llevar a que me iban a amonestar porque no hice lo correcto. Y ahora el miedo que yo tenía era grande. Sabía no solamente que me iban a inyectar, sino que me iban también a pelear. Y efectivamente la doctora me preguntó que si yo estaba poniéndome las inyecciones, que si me las puse tal cual, que no, yo no me la había puesto, le dije. Y la doctora se alarmó, le dijo a las personas que andaban conmigo que yo no me iba a sanar si no me inyectaban, que fue una irresponsabilidad, que por qué no me habían puesto la inyección. Los que andaban conmigo me insultaron y me dijeron de todo, me dijeron irresponsable, que para dónde yo iba, que qué yo hice con las inyecciones que me dieron para que me la vaya a poner. Y eso causó una depresión por todo lo que me habían dicho. Me sentí mal. Me sentí muy mal porque me dijeron todo eso delante de todo el mundo. Y yo no entendía lo que estaba sucediendo hasta que luego, después entonces, yo entendí que a pesar de que me dijeron muchas cosas
que quizás me la dijeron fuera de tono porque yo no me estaba cuidando o porque yo no hice lo que tenía que hacer. A pesar de eso, yo entendí que era por mi bien. Y luego entonces acepté y dije, no, eso fue por mi bien. Entonces, guardando la distancia de esto, así muchas veces pasa con la iglesia. Y así pasa muchas veces con los creyentes, que cuando le corrigen algunas cosas se sienten mal, y cuando ellos entonces ven la solución que se tiene a distintas situaciones, como yo vi la solución de la inyección, que yo lo veía como un autosuicidio. Entonces, a veces nosotros creemos que nos dicen las cosas y nos lo dicen por mal y nos sentimos mal y decimos, no debieron decirme esto, no debieron decirme lo otro, yo no soy tan malo para que me hagan aquello, yo no soy tan... No, y la idea no es esa, la idea es que nosotros nos podamos corregir, porque nosotros estamos apuntando a corregir cosas para nosotros poder exhibirle una vida al Señor para su gloria mientras nosotros estemos en el transitar de esta vida. Aquel que nos corrige porque nos ama. Bienaventurado aquel que pueda encontrar a alguien que lo corrija, porque el que no ama no corrige. Y por eso nosotros debemos corregir, porque la corrección es una muestra de amor. La corrección no es una muestra de desamor, no, es una muestra de amor, porque si alguien te ve haciendo algo incorrecto y no te dice nada, no te ama porque quiere lo peor para ti. Pero si te ve haciendo algo que no está bien y te corrige, esa persona te ama y quiere que tú hagas las cosas correctas. Y nosotros tenemos el deber de corregir, y es lo que está diciéndole el apóstol Pablo de manera implícita a la iglesia de los tesalonicenses. Nosotros tenemos el derecho de Dios de corregirlo, y ustedes tienen la responsabilidad de ustedes responder en obediencia y ajustarse a las escrituras. Porque nosotros no podemos decir solamente lo grande que es Dios, lo majestuoso que es Dios. No es solamente eso, también tenemos que decir lo que la Biblia dice de cómo nosotros debemos conducirnos, dándole honra a Dios, viviendo para su gloria, ajustando todo lo que nosotros somos para vivir conforme a su voluntad. Y el énfasis de Pablo es que el Espíritu Santo mora en el creyente, que el Espíritu Santo guía al creyente para que el creyente pueda salir triunfante en medio de esta vida. Y Pablo continúa diciendo que entonces que él le dejó un encargo a cada uno de los creyentes. O sea, Pablo le dejó una tarea para que cada creyente de manera individual pudiera realizar esa tarea. Y ahí es donde entramos en el versículo 12. Dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis cada uno como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Cuál fue el encargo que Pablo le dejó? Pablo le encargó que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. El apóstol Pablo concluyó afirmando que un padre espiritual va a continuar esforzándose hasta producir en sus hijos que anden como es digno de Dios, o sea, que maduren espiritualmente. Y la intención del apóstol Pablo era la madurez de la iglesia. Y Pablo está hablando aquí, para hablar y para referirse a eso, Pablo está hablando de la conducta diaria, de cómo debe vivir un creyente de manera sistemática en su vida diaria, qué debe hacer, cómo debe conducirse y cómo debe honrar a Dios en el día a día. Mire cómo él se lo dice a los romanos en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo y nosotros hemos sido bautizados por Cristo. Y pudiéramos hablar del bautismo en agua. El bautismo en agua es una demostración visual de ese bautismo en Cristo. O sea que a su vez el bautismo en agua pudiéramos decir
que es un simbolismo, es algo simbólico que sucede en el creyente. El creyente fue sumergido en las oscuras aguas de la muerte en la persona de Jesucristo y fue levantado de estas aguas como un hombre nuevo, con la finalidad de que pueda andar en vida nueva. Entonces el bautismo en agua es una sepultura del viejo hombre. Y mire cómo lo dice William MacDonald en su comentario, cito, dice William MacDonald: hay un sentido en el que un creyente asiste al funeral de su propio viejo yo. Cuando es bautizado, al pasar bajo el agua, está diciendo: todo lo que yo era como pecaminoso, hijo de Adán, fue puesto a la muerte en la cruz. Al salir del agua, está diciendo: ya no soy más yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. O sea, hay una dinámica entre el ser sumergido y el ser levantado. Simboliza el simbolismo de dejar al viejo hombre sepultado en las aguas y levantarse a una nueva vida. Por eso es importante el bautismo, y cada creyente debe bautizarse. ¿Pero por qué debe bautizarse cada creyente? Porque la Biblia dice que el creyente tiene que bautizarse. La Biblia nos enseña que el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Creer y bautizarse, entonces, la Biblia no lo presenta como algo que va junto. De hecho, el bautismo es uno de los sacramentos, y ahora nosotros vemos que el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, después que el creyente es bautizado, que está en plena comunión con el Señor, ahora entonces el Espíritu Santo lo dirige, lo guía a vivir esa vida nueva que Dios lo manda a vivir. Y tiene el compromiso con Dios, el creyente entonces, de vivir y de esforzarse para hacer todas las cosas que agradan al Señor. Dije que tiene el compromiso de vivir y de esforzarse. Yo tengo que esforzarme y yo tengo que dar lo mejor de mí y yo tengo que hacer para que Dios sea glorificado a través de todas las cosas que yo hago. El creyente es una nueva criatura que no debería vivir igual, porque se supone que es una nueva criatura. Y cuando tú no eras cristiano, tú eras un muerto espiritual, pero ahora tú eres una persona que vive para Dios. Ahora, como tú vives para Dios, tu enfoque debe estar en Cristo, tu enfoque debe estar en el Señor, y tu vida debería girar en torno a la gloria de Dios, tal y como nos lo dice el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que quiero decir con todo esto es que la vida del creyente debería girar en torno a la gloria de Cristo. Gálatas capítulo 5, y aquí vamos a ver un listado que nos da el apóstol Pablo enorme de pecado. Y nos dice el apóstol Pablo allí cómo nosotros no deberíamos vivir como creyentes. Gálatas capítulo 5, dice versículo 6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, entonces lo opuesto al fruto de la carne, que es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, para poder andar en vida nueva, yo primero tengo que estar consciente de quién yo soy.
Para yo poder andar en vida nueva, yo tengo que estar consciente de quién soy yo y quién es Cristo. Y yo tengo que estar consciente de cuáles son las cualidades en las que vive una persona no redimida. O dicho de manera bíblica, yo tengo que estar consciente cómo vive de la forma pecaminosa en la que vive una persona que no es cristiano. Jesús dejó claro que el problema del hombre no radica fuera de él, no está fuera de él mismo, sino que el problema principal del hombre está dentro del hombre. El problema principal del hombre no es que está desempleado. El problema principal del hombre no es que se puede contaminar con antra o que se puede contaminar con cólera. El problema principal del hombre está dentro de él, en su propia concupiscencia, y es su propio pecado. Mire cómo lo dice Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 20. Dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Cuando nosotros somos seducidos por el pecado, decimos, ay, el diablo me engañó, y como el diablo me engañó, mira, yo hice tal cosa. El Señor dice que no, el Señor dice que el pecado sale de dentro de nosotros. Dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué sale de ahí, Señor? Sigue diciendo el Señor, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, el mal no está afuera. El mal no está porque yo me junte con una persona y esa persona me puede contaminar con el pecado. No, el pecado no está afuera, el pecado está dentro de mí. Y por eso, como el pecado está dentro de mí, yo tengo que cuidar mi corazón. Y yo tengo que vivir constantemente autoevaluándome, mirándome en el espejo de las Escrituras. Y yo tengo que cuidarme porque estoy propenso a caer, porque yo tengo una naturaleza corrompida. Dicho de otra manera, nosotros nacemos dañados. Y aunque muchas veces nos creemos que somos mejores que otros, aunque muchas veces nos consideramos mejores que los demás, nosotros nacemos con mucho de perfecto, dañados por causa del pecado. El creyente no debe andar, no debe vivir como vive el que no es cristiano. Porque se supone que es cristiano. Se supone que el que no es cristiano vive conforme a su propia concupiscencia, pero el cristiano debería vivir para la gloria de su Salvador. Y si el cristiano está preocupado o debería estar preocupado por vivir como vive un cristiano, no debería estar preocupado por vivir como vive uno que no es cristiano. O sea, el modelo del cristiano no puede ser un impío, no puede ser uno que no conoce a Cristo quien sea mi modelo y quien puede influenciarme. No puede ser que uno que no es cristiano sea la persona que me va a dirigir y que va a poner en mi boca como yo debo conducirme y como yo debo hablar. No, porque ese necesita a Cristo y yo tengo a Cristo, el autor y consumador de mi fe. Entonces yo tengo que tener cuidado como creyente en a quién yo sigo, a quién yo le comparto sus historias, a quien yo constantemente vivo aupando, porque yo tengo que saber que el cristiano soy yo y que como yo soy cristiano, yo tengo que promover el evangelio y yo tengo que promover la vida cristiana donde quiera que yo estoy. Amén. Y a veces yo he visto creyentes en las redes citando a Gandhi y dicen y ponen una frase de Gandhi y dicen este hombre y lo aupan y este hombre y para referirse. Yo digo, pero y no hay un texto bíblico que pueda sustentar eso que tú quieres decir, que tiene que poner una frase de Gandhi. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Señores, yo soy cristiano y yo no me puedo montar en la ola del mundo. El mundo es que debería montarse en la ola de la iglesia. Pero queremos parecernos tanto al mundo
queremos parecernos tanto al mundo que hacemos las cosas que el mundo hace. Queremos parecernos. Yo estuve viendo en estos días en TikTok, y todo el que sabe o el que tiene TikTok de la iglesia sabe que yo tengo TikTok, pero sabe lo que yo hago con mi TikTok, ¿verdad? Mi TikTok yo lo uso para usar fragmentos de predicación y subirlo. Ese es para eso que yo uso TikTok. Pero yo he visto creyentes, y vi lo que sucedió en una iglesia en estos días, en la semana pasada, donde había un grupo de hermanos, que era el grupo que canta en la iglesia, y cantaron una canción urbana. Y esa canción urbana, los movimientos corporales que habían en ese púlpito no eran aptos para los impíos, mucho menos para la iglesia. Los impíos lo ven y se presinan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Imitando al mundo. Y tú lo ves vestido con los pantalones por aquí. Y porque ellos son, imitando al mundo. Porque no tenemos una identidad. Porque hemos olvidado que nuestra identidad es Cristo. Y a quien nosotros deberíamos perseguir es a Cristo. Mirar a Cristo. Siempre a Cristo. Entonces nosotros no podemos centrar nuestra vida en lo que el mundo quiera que nosotros nos centremos. Tenemos que centrar nuestra vida en Dios. Amén. Y eso va también, eso va para todo, ¿verdad? Incluyendo para algunas hermanas que hacen TikTok y que suben fotos en Facebook. Y yo le he dicho muchas veces que yo he visto hermanas tomándose fotos y subiéndola así. Tú dices, pero ¿para qué? ¿Quién es que ella quiere que lo vean? Ella lo hace así porque ella sabe que eso provoca que mucha gente le dé like. Y como lo que andamos buscando es like, ¿me entiendes? Entonces, lo que andamos exhibiéndonos para nosotros poder hacer lo mismo que están haciendo las mujeres del mundo. No es eso que están haciendo las mujeres del mundo. No es eso. Hay mujeres del mundo que yo he visto mensajes que yo estoy cristiano y ponen un texto bíblico. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la impía pone Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se ponen así como un angelito. Y la cristiana entonces, como que si se quisieran invertir los papeles. Y hay problemas ahí. Pablo nos da una lista aquí en la carta a los Gálatas, que yo quiero que podamos ver algunos detalles de esa lista. Y Pablo en esa lista primero nos habla de la fornicación. La palabra fornicación que el apóstol está hablando aquí se deriva de la palabra pornografía. Y ese término que está utilizando el apóstol Pablo tenía un significado amplio y a lo que se refería era a las actividades sexuales ilícitas, en especial al adulterio. Está hablando, dígame, Gálatas capítulo, el texto que yo leí ahorita de Gálatas. Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Y allí, estas relaciones sexuales que el apóstol Pablo está refiriendo con esa palabra, que son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y Pablo está haciendo alusión al homosexualismo, porque eso es lo que abarca esta palabra, el homosexualismo, el bestialismo y la prostitución. Pablo está hablando de todo eso en ese solo concepto. Y hablar de la pornografía está prohibida. ¿Por qué? Porque esto es impureza sexual. Y una vida considerada digna para el Señor es aquella vida que debe vivir una vida sexual saludable, una vida sexual limpia, donde yo me tengo que cuidar de no ver cosas en las redes. Y como yo tengo que cuidarme de no ver cosas en las redes, cosas que me puedan contaminar, yo tengo que tratar de ser puro en mi andar en las redes sociales. Porque nuestros jóvenes, hermanos, tienen una tentación mayor porque tienen la
tentación y el pecado lo tienen a ley de un clic. Usted puede estar viendo cualquier cosa y de repente se le puede entrar otra cosa sin usted ni siquiera andar buscando eso. Y a ley de un clic está la pornografía. Pero no es solamente para los jóvenes, es también para los adultos que tienen que cuidar y tienen que mantener la pureza sexual. Esto es entonces para jóvenes, esto es para hombres, esto es para mujeres, esto es para caballeros, esto es para todo el mundo. Tenemos que cuidar nuestra pureza sexual y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La pornografía dura segundos. Usted puede ver una imagen en un segundo y eso dura años para salir del cerebro. Dura años para salir de la memoria. Pablo habla también de la inmundicia. Y la palabra inmundicia que habla el apóstol Pablo aquí significa literalmente algo sucio. Y se empleaba en el campo de la medicina para referirse a una herida que estaba infectada. Cuando había una herida infectada, se hacía referencia a esta misma palabra, inmundicia. Y en las escrituras el término se emplea para aludir a la suciedad tanto moral como ceremonial. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos como creyentes para nosotros estar limpios moralmente y ceremonialmente. Cualquier impureza e inmundicia puede impedir a una persona acercarse a Dios. El cristiano entonces no debería ser un inmoral, debería ser moral. Debería ser un individuo limpio. Y yo he visto cristianos que son de otros países, que ellos saben que en un país una palabra que usan en su país es una palabra decompuesta. Bueno, si tú lo sabes, no lo uses. Pero hay cristianos que incluso hasta con frecuencia dicen palabras descompuestas. Está también la lascivia. Y la lascivia entonces se aplica a cualquier exceso o a cualquier falta de control. Y terminó asociándose la lascivia a lo que son los excesos sexuales. Pero no es solamente a los excesos sexuales. Todos los excesos están incluidos en la lascivia y se refiere a la autocomplacencia sexual que desinhibe a la persona sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de consideración por los demás. O sea, yo tengo que entender que yo tengo que cuidar mi testimonio y que yo soy una carta leída y que las escrituras dicen que yo como nueva criatura que soy, yo soy cristiano, Cristo vive en mí, yo soy morada de Dios y yo soy una carta leída, los demás deben ver a Cristo a través de mí y yo tengo que tratar de ser limpio. Y todo comportamiento sexual inapropiado, entonces es malo. Cuando usted como cristiano, por ejemplo, imita esos bailes que yo decía ahorita, esa persona bailando en el templo, con estos bailes eróticos en la iglesia, ¿qué están promoviendo? ¿Qué promueven las hermanas cuando comienzan a bailar y a dar golpes de cintura? Señores, entren a TikTok para que no vean que yo exagero. Para que ustedes vean un grupo de hermanas en las redes sociales haciéndole un culto a la carnalidad, moviendo su cuerpo y promoviendo el pecado a través de su propio cuerpo. ¿O qué usted cree que va a ver un hombre cuando ve a una hermana con un vestuario pegadito, moviendo la cintura? ¿Qué usted cree que va a decir? Wow, cuánta santidad. Qué hermana tan santa. ¿Usted cree que va a decir eso? No, no es así. Entonces el vestuario, tanto como el baile, se convierten en un problema cuando no se tiene pudor, porque la Biblia manda a las hermanas a que se vistan con pudor, ¿o no? Ah, no, porque es que nosotros somos bautistas y como somos bautistas, nosotros podemos ponernos todo lo que sea y podemos hacer lo que nos dé la gana. No, no es así. Nuestras mujeres tienen que vestir con pudor y tienen que vestir como cristianas y andar santamente como dice la escritura que tienen que andar. Y tenemos que cuidarnos de exhibicionismo. Pero es que yo no uso cosas muy pegadas porque es que yo sé que puedo provocar. Yo no estoy diciendo
que la mujer y el hombre de Dios tienen que vestir como por diosero. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Para que no me confundan. No es eso que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que cuidar la forma de vestir, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, y sabiendo eso tenemos que saber cómo nosotros nos conducimos. Y en segunda instancia, entonces nuestro cuerpo también es de nuestra pareja. Amén. Entonces no hay razón para que o por qué yo tenga que andar exhibiendo lo que no es mío en dos instancias, porque primero es de Dios y después de mi pareja. Brahimi se pone vanita cuando yo digo eso, pero yo lo entiendo. El segundo grupo de pecados que el apóstol Pablo habla, Pablo nos presenta, presentándonos en esta lista de Gálatas, de manera específica hablando de lo que es la idolatría y la hechicería, que va relacionado con lo que se conoce como la religión prefabricada por los hombres, que es un producto de la carne y que está mezclado con los pecados sexuales. La obra de la carne no solo contamina a los hombres mismos, sino también que contamina su relación con Dios. Y toda religión humana se basa en el esfuerzo humano, en el esfuerzo individual, y la religión humana es aquella que basa su acercamiento a Dios y su creencia a Dios en su propio esfuerzo, en lo que pueda decir, en lo que pueda hacer y en lo que no pueda hacer, y está basado en esa persona, no en Dios que le dio todo lo que tiene, incluyendo la fe. Y eso es a lo que se llama religión humana. La religión humana se conoce como el enemigo implacable de la gracia divina y del evangelio, porque esa religión, esa forma de yo creer de que tiene todo que girar y tiene que ver alrededor de mí para yo poder querer y acercarme a Dios, eso en vez de acercarme lo que hace que me aleja de lo que es en realidad la gracia de Dios. Pero el problema es que en esa religión humana nosotros queremos vendernos como buenos, y a veces como que cogemos un chin de cada cosa y queremos vendernos como que nosotros somos buenos, como que nosotros somos merecedores del favor de Dios, y que queremos hacerle creer a los demás que con ciertos ritos nosotros pudiéramos alcanzar el favor divino, si olvidamos que la salvación ya el Señor nos la dio por pura gracia. Para nosotros salvarnos no tenemos que hacer nada, porque el Señor nos dio, nos entregó la salvación. Ahora yo tengo que esforzarme en todo cuanto yo pueda para yo obrar y ganarme entonces la recompensa. Eso sí yo tengo que ganármelo, pero la salvación no, porque la salvación ya el Señor me la dio por pura gracia. Y a veces perdemos de vista que el Señor se deleita en Jesucristo, no en nosotros. El Señor se deleita en Jesucristo y en todo aquello que hacen su voluntad porque son de Jesucristo. El deleite del Padre es el Hijo. Y el centro no somos nosotros, el centro sigue siendo el Hijo. Y el apóstol Pablo habla también de la idolatría, que es el pecado, pudiéramos decir sencillo, que es el pecado de adorar imagen de cualquier tipo de fabricación por los hombres. Sin embargo, eso no es solamente la idolatría. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de construir ídolos. Tú le derribas uno y él vuelve y levanta otro. Todo lo que está por encima de mi amor por Cristo es idolatría. O sea, si todo lo que está por encima de mi amor por Cristo es idolatría, un hijo puede ser una idolatría. Un hijo, o tus padres, o tu pareja. Hasta una ropa puede ser una idolatría. Los bienes materiales. Cuando lo que tú consigues, tus bienes materiales están por encima de ese amor por Dios, entonces hay problema. Cuando algo compite en tu corazón por tener el primer lugar, eso es un ídolo. Y nosotros a veces tenemos muchos ídolos. Ídolos que a veces nos permiten
no nos dejan venir a la iglesia, ídolos que a veces no nos permiten orar, ídolos que a veces no nos permiten estudiar las escrituras. Tenemos muchos ídolos que debemos derribar. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué interfiere entre Dios y yo? ¿Cuáles son las cosas que a veces no nos dejan orar? ¿Qué no nos deja leer la Biblia? ¿A qué le dedicamos más tiempo? No es verdad que a veces las redes sociales se han convertido en nuestros ídolos porque le damos más tiempo a las redes sociales que a Dios. Nosotros podemos pecar simplemente colocando cosas por encima de Dios, y esto es idolatría. Y el asunto más serio de eso es que muchas veces nos gustan esas cosas y nos deleitan. Tenemos que amar al Señor con todo lo que nosotros somos, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, y nosotros deberíamos deleitarnos en Cristo. Todo debería ser una adoración, pero para nuestro Señor. Pablo habla de la hechicería. Y ahí dice, bueno, hechicería, aquí no somos hechiceros. Y ahora como que no se habla mucho de hechicería. Antes hablaban en todos los lados, allí hay un brujo, allí hay esto. Pero el término que el apóstol Pablo está utilizando, el término griego que el apóstol Pablo está utilizando aquí para hechicería, este término se deriva de dos palabras, que es de la palabra farmacia y farmacéutica. Y se aplicaba originalmente para referirse a medicinas en sentido general, y llegó a utilizarse más bien para describir drogas que eran altamente dañinas y destructivas y que acababan con el estado de ánimo de la persona, similares a lo que nosotros conocemos como drogas hoy. Hay gente que dice, pero las drogas no están prohibidas en la Biblia. Vamos a ver la raíz de todo esto para que veamos qué es lo que está diciendo el texto bíblico. Y muchas ceremonias religiosas en la antigüedad, en estas religiones paganas, practicaban el ocultismo y utilizaban droga para ellos tener cierta comunión con ciertas deidades. Y no nos podemos ir tan lejos. Aquí los aborígenes aquí utilizaban droga para ellos adorar y para ellos poder tener contacto con esas deidades que ellos adoraban. Entonces, cuando entonces aquí estamos hablando de hechicería, estamos hablando de la prohibición de estas sustancias. Y estamos hablando de que nosotros deberíamos cuidarnos de no alterar el orden de nuestro cuerpo y de no consumir cosas que puedan alterar el orden de nuestro cuerpo simplemente para nosotros sentirnos cool. Porque hasta el alcohol ocupa ese lugar en determinado momento. Y tenemos que entender que todo lo que daña nuestro cuerpo es malo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo que daña ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo es malo. Pablo luego nos da un tercer grupo de pecados que tiene que ver con las relaciones humanas que son contaminadas por esos pecados específicos, al igual que otros más que él no menciona aquí. Pablo habla de las enemistades. Y fíjense que está hablando en plural, enemistades. Y Pablo está hablando de actitudes odiosas que resultan entre pleito y división entre personas. Conflictos amargos. Y estas enemistades, fruto de personas que antes se amaban, se querían y andaban de canchanchanes, y por un punto de no ponerse de acuerdo en algo, simplemente han acarreado en una enemistad. Actitudes erróneas que siempre traen como consecuencia acciones erróneas. Ahora yo le pregunto, ¿debería tener un cristiano enemigo? Yo decirle, Luis, habla con Nacho, que yo no hablo con él y yo somos enemigos porque él me hizo tal cosa. ¿Debería un cristiano tener esa actitud? Yo le dije a la hija que me traiga unos zapatos de Europa y no me los trajo. Me quito enemigo de ella por eso. Nosotros deberíamos ver qué dice la Biblia siempre en torno a las cosas. ¿Qué dice la Biblia en torno a los enemigos? Dice que amemos a nuestros enemigos.
O sea, al enemigo yo tengo que amarlo. Yo tengo que mostrarle el amor de Dios a aquellas personas que no nos soportan. Y hay personas que no nos soportan por pila. Mucho. ¿Y qué yo he hecho para que no me soporte nada? Nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo. No le vamos a caer bien. Yo siempre digo que si yo fuera un billete de $100, todo el mundo andara atrás de mí. Pero yo no soy un billete de $100, yo estoy consciente de eso. Hay gente que por deporte anda, dice, tú ves, ese me cae mal, mira la cara que tiene. Y después que conocen a uno, dicen, él no es como yo pensaba. Es que somos prejuiciosos y nos hacemos juicio de las cosas y de la gente sin nosotros conocerlo. Y después que entramos a la persona, decimos, mira, no es como yo creía. Es que no debemos ser prejuiciosos. El hecho de que usted me vea hermoso y elegante así, no asuma nada, conózcame primero. ¿Verdad? Eso fue por no decir lo otro, lo contrario. Yo estoy consciente de que hay gente que yo no le voy a caer bien. Ahora, esos son sus problemas. El problema mío es amar a todo el mundo por amor a Cristo y tratar a todo el mundo bien por amor a Cristo. Al que te obligue a ir una milla, ¿qué dice el Señor? Ve con él 2. ¿Por qué 2 y no una? ¿Por qué? Porque la ley decía, la ley romana decía que si un soldado te detenía y te decía que llevar una carga, tú tenías que ir una milla, y los judíos ya la tenían contada. Y los judíos contaban los pasos de cuánto era una milla, daban la milla y tiraban la carga. El Señor dice, no vaya una, no, ve una por la ley y ve una por mí. Al que te pide, dale. Y al que te quiera obligar para que le preste la camisa, dale también la franela. Es como hacemos nosotros. De tarea se lo dejo. Están los celos, que tienen que ver los celos con una forma de enojo y de resentimiento ocasionado por un hecho casi siempre de codicia, porque a veces hay personas que desean tener lo que otros tienen y eso es lo que le da el celo. Hay personas que desean tener lo que los demás tienen. Y de hecho, hay celo en las iglesias. Yo no estoy hablando de nosotros, esto es una iglesia santa. Hay celo en las iglesias. Hay hasta celo ministerial. Hay celo ministerial. Hay gente que dice, no, mira cómo está orando fulano. Yo sé orar más que ese fulano de tal. Yo lo hago mejor. Yo le conté a usted un día que cuando Nacho me predicó en la San Vicente, que Nacho andaba con Amaury, yo no sé si él se acuerda. Ellos eran compañeros, ellos atracaban antes después se convirtieron y ya el Señor los limpió. Y usted sabe que el que viene a Cristo es una nueva criatura. El Señor lo cambió ya. Y cuando ellos van sabiendo yo el background de ellos, que van a predicarme a mí. Yo recuerdo que yo le dije, ¿y ustedes son cristianos? Pues yo soy más cristiano que ustedes dos. Yo puedo ser mejor cristiano más que ustedes, pero ustedes están locos. Y me convertí. Pero así, mano, yo lo digo de eso de una forma jocosa, pero así hay cosas en la iglesia, que hay gente hermanos que ven a otro hacerla, y sienten celo, Dicen, pero ¿y cómo es posible que el pastor siempre está junto con Abraham? Uy, pero ¿y qué es lo que tiene Abraham? Porque Abraham ni tan bonito que es. Ay, ponle el mechoncito blanco ese que tiene ahí. Entonces buscan un chin de pintura, se pintan. No es por eso. Y tenemos celo y decimos, pero mira cómo el pastor trata a Luis, ¿por qué no me trata a mí así? Y tenemos celo y decimos, pero mira cómo el pastor canta, yo quiero cantar como él. No que diga eso nunca. sería desastroso. Mira cómo canta fulano, y a fulano sí canta y yo no, yo canto mejor que ella. Había una hermana, amiga de Abraham y de Hilda, que veía, estoy tratando de controlar la risa, que veía a los hermanos cantando aquí, y ella decía, pero yo canto mejor, y quería que la pusieran a cantar, y un día la pusieron a cantar en el primer piso allá abajo, y yo encuentro a Abraham casi en la calle allá afuera, y le digo, Abraham, ¿y qué fue? Y Abraham me dice,
Esto está complicado, esto está complicado. Esto está complicado, esto está complicado. Porque miren, no era fácil. Hermano, todos nosotros no lo podemos hacer. Hay cosas que yo tengo que saber que a mí me gustan, pero yo no las sé hacer. Yo no tengo que saberlo todo. Y yo tengo que tener la suficiente humildad como para yo decir, mira, a mí me gusta cantar. Y es de verdad, a mí me gusta cantar. Pero yo no sé cantar. Yo entono, yo puedo entonar, sí. Pero yo no sé cantar bonito, yo no canto bonito. Yo prefiero escribir, no cantar. Entonces yo tengo que reconocer eso y no torturarlo a ustedes. ¿Te imaginas? Yo predicando cantando todos los domingos. Es una tortura. Entonces nosotros, hermanos, a veces es lamentable, pero sí, a veces hay celo ministerial. Y alguien organiza una cosa y yo digo, tú, si hubiera sido yo lo hubiera hecho mejor. No, hermano, esa no es la intención. Se supone que todo lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo para el Señor, para la gloria de su nombre, dar lo mejor. El problema es que a veces nosotros hacemos la cosa y la hacemos de manera melaganariamente y no nos va a salir bien porque no damos lo mejor de nosotros. Si es para el Señor, nosotros debemos honrar al Señor y honremos al Señor con nuestras relaciones, con nuestra forma de vivir. Vivamos de manera digna, que glorifiquemos su nombre en todo lo que nosotros hagamos. Porque los dones que nosotros tenemos, ¿de quién son? Son del Señor. Yo le puedo presumir a usted y decirle, no, porque yo soy esto, ajá. ¿Y quién me dio eso? El Señor. Al final yo estoy presumiendo algo que ni mío es. El Espíritu Santo es quien se encarga de ponerlo en funcionamiento, pero eso es del Señor. No son nuestros. Entonces vamos a amarnos y a aceptarnos y a querernos como somos. Pablo habla también de la ira. Y la ira son expresiones repentinas, descontroladas, donde nosotros hay cosas que nos hacen estallar y muchas veces esas cosas son injustificadas. No hay justificación para nosotros explotar como nosotros explotamos. Yo vi una madre que explotó en ira por un niño porque el niño le entró la mano a una salsa que ella tenía para cocinar y se le entró en la boca y ella estalló en ira y se enojó tanto que le rompió un brazo. De tan duro que le dio y tanto golpe que le dio. Pero vi en estos días, la semana pasada, un video que seguro ustedes lo vieron que circuló. Y es de un padre que se airó tanto con el niño porque el médico le dijo que estaba obeso, que lo puso a correr a la mala, airado, incómodo con el niño. El niño se murió, le dio un infarto y se murió. Ira y acciones bajo ira de manera injustificada. Porque a veces nosotros tenemos hijos, no sabemos criar y no buscamos ayuda de gente que nos enseñe, de gente que nos diga cómo conducirnos. Por eso la Biblia nos dice en Corintios que las hermanas más jóvenes de la iglesia deben ir donde las ancianas de la iglesia a buscar consejo. Esas hermanas que ya criaron, que están viendo nietos, no estoy hablando de Nilda, para que no vayan a creer, ni de Zuna tampoco, ni de Luisa, yo no estoy hablando de nadie de manera particular. De Nancy tampoco, yo no estoy hablando de nadie de manera particular. Pero sí las más jóvenes, ¿qué deben hacer? Deben ir donde esas hermanas que son de la iglesia, que saben que son hermanas de testimonio, y decirle, hermana, mira, me está pasando tal cosa y no sé qué hacer, ayúdame. Porque ella ya vivió, a veces no se acuerdan porque ha pasado tanto de eso, porque ya tienen años que eso da, pero le pueden ayudar. Hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de la ira, de airarnos tanto con nuestros hijos que lleguemos al punto de maltratarlos y que ellos sean maltratados por su propio padre. Hermano, vamos a crear un trauma en nuestros hijos. Ese amén fue del corazón. Tenemos que cuidarnos de las enemistades. Las enemistades llevan a los pleitos. Debemos cuidarnos de no airarnos con facilidad. De hecho, la misma Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, ¿podemos enojarnos? Sí, claro que sí. Lo que debemos es tratar de no actuar bajo un enojo.
y que nosotros podamos tener la suficiente humildad como para nosotros acercarnos y decir, mira, perdón, me molesté, no fue, perdóname. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que nos podamos reconciliar, que no permitamos que el orgullo nos haga creer que somos superiores y a nosotros hay que aguantarnos lo que sea porque sí. Y yo te doy así porque yo soy tu papá. ¿Ustedes no han escuchado eso? Purano, pero no le dé así a ese niño. Yo le doy como yo quiera porque eso lo parí yo. Hay niños aquí levantándome la mano. Ay, Dios amado. Hermano, la idea de eso me hizo el día, Luis. Luis Manuel, por favor. La idea, hermano, es que, y reitero, tú no sabes cómo hacerlo, porque todos nos hacemos sabiendo las cosas. Busca ayuda. Pero no dejemos que nuestros hijos nos vean como que somos unos salvajes, unos ogros. Un ogro. Mira cómo es. No son nuestros. Gracias, Martín. No son nuestros. El Señor nos lo dio a administrarlo. Y vamos a rendirle cuenta a Dios por nuestros hijos. Ay, mamacita. Yo le voy a rendir cuenta a Dios por mis hijas. Usted le va a rendir cuenta a Dios por sus hijos. ¿Qué usted le va a decir? Usted le va a decir al Señor, Señor, yo le di para matarlo porque ese es mi hijo. Y que, ajá. Así que, hermano, corrijamos eso. Corrijamos eso. Habla el apóstol Pablo de las contiendas, las disensiones, la herejía y la envidia, que son expresiones, podríamos decir que son expresiones más particulares y continuas de los pecados generales que el apóstol Pablo nos presenta en esta lista. Hay quienes se molestan por largo tiempo, incluso aún después de pasar lo que provocó su enojo, y siguen molestos. Y a veces dicen, pero tú estás molesto por eso. Las mujeres son muy dadas a eso, que tú en enero el hombre le hace algo, en enero a Abraham, y en diciembre el hombre le dice, pero ¿qué es lo que te pasa en diciembre? 12 meses después, pero ¿qué es lo que te pasa? No, porque tú no te acuerdas ahora, pero tú no te acuerdas que el día 5 de enero a las 3 de la tarde, que estábamos en tal sitio y estábamos haciendo tal cosa y tú me hiciste tal cosa. El hombre ni se acuerda de eso. Pero mantienen el enojo y no son capaces. Si fue el día 5, ve el día 6 o el día 5 en la noche y dile, mira, estoy molesta por esto. No debemos mantener el enojo, porque eso va a hacer que haya fricción y que nos apartemos, que nos alejemos y que no podamos tener buena relación personales entre nosotros. Si alguien te hirió, si un hermano te hirió, acércate a ese hermano y perdónense, porque al final es a eso que nos manda el Señor, a que nos amemos y nos perdonemos los unos a los otros. El apóstol Pablo habla también de las borracheras y las orgías. Y Pablo hacía referencia específicamente a esas fiestas que se caracterizaban en la ceremonia de la adoración pagana que hacían muchos gentiles que se habían convertido en Galacia y habían practicado todas estas borracheras y todas estas orgías dentro de estas ceremonias paganas. Y Pablo está hablando y se está refiriendo a la embriaguez bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la embriaguez termina en conductas vulgares, ruidosas e indecentes. El alcohol desinhibe y la Biblia prohíbe la embriaguez. Es verdad, la Biblia prohíbe la embriaguez. Hay hermanos que dicen, pastor, yo me puedo beber una copa de vino porque es que la Biblia lo que hace es que prohíbe la embriaguez. Si usted viene con problemas del alcohol del mundo, usted no puede ni siquiera beberse una copita de vino. ¿Por qué? Porque usted va a tener problemas, porque usted tiene problemas con el alcohol. Y si usted tiene problemas con el alcohol, no consuma nada, deje eso. No debería tomarse ni siquiera una copa porque usted no debería descuidarse. El hombre de Dios nos dice la Biblia que no debe ser dado al vino. El hombre de Dios no puede ser dado al vino. Y vas a una compra y lo primero que dice, espérate, que lo primero que hay que sacar es el vino de la semana. Pero venga acá, por Dios.
no podemos ser dados al vino. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Es verdad que no es pecado tomarse una copa de vino, es verdad, pero yo tengo que cuidar la conciencia de mis hermanos. Imagínense que yo voy pasando por un colmadón y como el vino no es pecado que yo me pueda tomar una copa de vino, me llama algún familiar mío y me dice, tómate un trago de ese vino de cualquiera, la fuerza. Y que yo entre al colmadón a beberme ese trago y que vaya pasando uno de ustedes. ¿Qué ustedes van a decir? Que espiritual es el pastor. Bebe vino hasta en los colmadones con una bachata. ¿Eso es lo que ustedes van a decir? Claro que no. Entonces yo tengo que cuidar la conciencia de mis hermanos y tengo que cuidar la conciencia de aquel que me puede ver y que pueda entonces prejuiciarse con razón o sin ella por lo que yo esté haciendo. Entonces, aquello otro, no, yo no consumo vino. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar la conciencia de mis hermanos. Amén. Entonces, yo tengo que cuidar mi testimonio. Y Pablo está diciéndole a esos hermanos que no sean borrachones. Que no sean borrachones como ellos eran antes. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Porque usted como creyente debe vivir de una manera digna para el Señor. Y Pablo está diciendo que lo que practican, lo que está diciendo él en esta lista, dice Pablo tajantemente, que no heredarán el reino de los cielos. Pablo está diciendo que son impíos los que practican eso, que no son cristianos. Y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo. ¿Cuáles son los que son de Cristo? Si usted es cristiano, usted debe andar. Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Y debe vivir una vida santa para Dios. Y cada cosa que usted haga, usted tiene que pensar en que si es con eso usted glorifica a Dios. ¿Glorifico yo a Dios siendo celoso? ¿Glorifico yo a Dios siendo mentiroso? ¿Glorifico yo a Dios explotándome en ira y ejecutando esa ira? ¿Glorifico yo a Dios con eso? Piense, en cada vez que usted vaya a hacer una cosa, ¿glorifico yo a Dios con esto? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice que Dios que os llamó, y Pablo se está refiriendo a la elección, una vez más a la elección de Dios. Dios nos llamó para que nosotros vivamos vida que le agraden a Él, no para que nosotros vivamos como impíos. Pablo nos llamó para que nosotros, no solo para que nosotros digamos, Dios nos llamó, no solo para que nosotros digamos que somos cristianos, sino para que nosotros vivamos como que somos cristianos. Mediante la fe, Dios nos regenera, nos justifica, nos santifica de nuestros pecados, nos da misericordia en su soberanía, gracia, pero también el Señor nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos para nosotros vivir de una forma digna de un cristiano. Y Pablo declaró al final lo que tenía que ver con el llamado de Dios, hablando sobre la entrada a su reino y gloria. El creyente es ciudadano del reino de Dios, el creyente debería ser gobernado por Dios y el creyente tiene ahora, sabe que luego va a participar en lo que es la gloria de Dios y tiene promesa futura para el reino venidero que están basadas en el Señor, en sus promesas, y todos los creyentes anhelan compartir la gloria completa del reino celestial cuando Dios le levante para ser semejante a Cristo y para nosotros vivir eternamente con el Señor. Y voy a cerrar leyendo el Salmo, una parte del Salmo 73, versículo 21. Cuando Asaf
comenzó a mirar lo que estaba pasando en el mundo, dice Asa que por poco resbalaron sus pies. Usted lo lee en su casa entero, yo voy a leer solo del versículo 21. Pablo dice que por poco sus pies, dice Asa, se deslizaron sus pies, porque él veía cómo le iba a los impíos, que hacían las cosas y le prosperaba, y a él le iba mal, y él decía, por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad del impío, hasta que entrando en el santuario de Dios, entonces pude comprender el fin de ellos. Cuando él se puso a ver a los impíos, digo, pero mira a este cómo le va. Este tiene en su cuenta de banco, tiene 6 millones, aquel tiene una casa de tal cosa, aquel tiene esto, aquel tiene esto, aquel tiene esto, y yo no tengo nada, y se comenzó a comparar. Y en ese contexto, Salmos 73, versículo 21, dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirá en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, nosotros esperamos en el Señor, nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso, que sus promesas son eternas, pero nosotros tenemos el compromiso de vivir en esta tierra vida digna que glorifiquen a nuestro Salvador. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos honrarte con nuestro vivir, que podamos honrarte con nuestro estilo de vida, a que podamos darte gloria y honra, Señor, a través de la forma en la que nosotros nos conducimos, y que nosotros podamos, Señor, hacer los ajustes que tenemos que hacer para que día a día podamos ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.